Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 12 al 19 y después a continuación vamos a leer Hebreos 4, solamente versículos 1 y 2. Hebreos 3 del 12 al 19 y Hebreos 4, 1 y 2. ¿Listo? Dice, dijimos Hebreos capítulo 3, del versículo 12 al 19. Mirad, hermanos, ¿cuántos hermanos hay acá entre ustedes? ¿Son todos hermanos entre ustedes? Mírele la cara que tiene al lado y confirme a ver si es su hermano. Eso es, confírmelo, usted tiene que saber si está sentado al lado de un hermano en Cristo. Mírele la cara y chequee. Porque acá le está hablando a los hermanos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Escuche estas preguntas, ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Cosa terrible es provocar al Señor. Cosa terrible es provocar al Señor. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él, el Señor, disgustado 40 años? Oh, mire, el disgusto le duró al Señor 40 años. Pregunto, ¿hay hermanos que están peleados cuánto? Toda la vida. Hay hermanos que no se ven y no se hablan y mueren y parten, no sé a dónde, y murieron sin haberse reconciliado. Qué triste, ¿no? Y después cuando ya murió, ya no hay más nada que hacer. Entonces después viene el arrepentimiento. ¿Y por qué no me acerqué antes? ¿Y por qué no le pedí perdón? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y bueno, si no lo hiciste durante toda tu vida, ya cuando murió es tarde. Y dice acá la palabra, ¿con quiénes estuvo disgustado 40 años? Qué terrible. Y sigue preguntando, ¿no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y siguen las preguntas. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Ahora escuchen lo que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Ahora escuche esto, porque también a nosotros
no solo a los de la antigüedad, no solo a los que anduvieron por el desierto, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ahora escuche esto y subráyelo si usted puede. Pero no les aprovechó el oír de la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces usted fíjese que esto es simple. Y a mí cada vez que tengo la oportunidad me gusta marcar esta diferencia. Que en Dios no hay punto medio. En Dios no hay medias tintas. En Dios no hay una ubicación en el medio. Y acá en el medio estamos bien. No. En Dios siempre hay dos puntas. O blanco o negro. O bueno o malo. O santo o profano. O limpio o inmundo. O crees o no crees. O te la jugás o no te la jugás. Esto es así, ¿verdad? Con Dios no existe las medias. No se puede ser medio santo y medio impío. No se puede decir yo creo a medias. No, si crees a medias porque no crees. O crees o no crees. Y usted tiene que entender algo más. La gente de la antigüedad, como nosotros hoy, a todos se nos dio a oír las buenas nuevas. Recuerda que la palabra en esta mañana habló parte de eso. Se nos dio a conocer las buenas nuevas. ¿Qué hicieron ellos con las buenas nuevas que oyeron? Asunto de ellos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con las buenas nuevas que cada día Dios nos permite oír y recibir? Esto es asunto nuestro. O le ponemos fe o no le ponemos fe. Acá la cosa es personal. Puede estar un matrimonio sentado y capaz que en el matrimonio puede haber que uno cree y el otro no. Entonces usted debe mantener su fe aunque su cónyuge no crea. Por eso dice la Biblia que cuando llegue el momento del arrebatamiento, el momento del rapto de la iglesia, dice la Biblia, 2 estarán durmiendo en una cama. Habla del matrimonio, no de los pecadores que se tiran una canita al aire. Habla del matrimonio. Estarán 2 durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Porque no por ser matrimonio cristiano quiere decir que si viene el Señor los 2 se van, de acuerdo a su creer, de acuerdo a su fe. ¿Me está entendiendo? Entonces habrá uno en el matrimonio que cree ciegamente a Dios y se va a ir con el Señor. Habrá otro que no está creyendo y se quedará. Por eso dice estarán 2 y no solamente tiene que ver con que el impío se va a quedar, también tiene que ver con cristianos que no le han creído al Señor. Por eso la palabra es cuestión de ponerle fe. Por eso la fe es personal, no es matrimonial, no es familiar, no es congregacional. La fe, dice la Biblia, tienes tu fe, tenla para contigo. Su fe puede servir de un incentivo a otro, pero la fe del otro no se le va a notar a usted y la fe suya tampoco se le va a notar a favor del otro. Tienes tu fe, tenla para contigo. A usted le hace falta su fe, a mí me hace falta mi fe. ¿Y de qué depende la palabra que actúe? Y depende si le ponemos fe o no le ponemos fe. Por eso toda la gente que fue libertada por Moisés y que anduvo en el desierto 40 años, pueblo con el cual Dios estuvo disgustado, es porque nunca le pusieron fe a lo que Dios les dijo. Siempre había
un paso de incredulidad antes que la fe. Entonces, donde hay incredulidad, hay desobediencia. Porque cuando una persona no cree, no activa lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque no le ha puesto fe. Una palabra se activa cuando usted le pone fe y empieza a trabajar y a funcionar en base a esa palabra que usted ha creído, ha tomado y ha recibido. ¿Me va siguiendo? Entonces, donde hay incredulidad, hay desobediencia. Y la desobediencia que lleva a la persona y la lleva a no ponerle mano a la obra. Por eso dice la palabra que si le ponemos mano a la obra, no tenemos que mirar atrás. Porque si usted va a mirar atrás, puede que el camino empiece a torcerse. Y cuando el camino de un cristiano se torció, es porque empezó a mirar atrás. Caso contrario, el camino tiene que seguir derecho. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿de quién depende que la palabra sea productiva? En usted depende de su fe. En mí depende de mi fe. Tanto como usted crea y visualice y usted se vea en ese propósito, hasta allí usted va a alcanzar y va a lograr. Usted no visualiza nada, no ve nada, no se enfoca en nada, nada va a alcanzar. Y fíjese, todos los que hoy estamos recibiendo la misma palabra. No hay una palabra específica para cada uno, hay una palabra para todo el pueblo al mismo tiempo. Entonces, ¿de qué depende? ¿Que la palabra hace acepción de personas? No, jamás. ¿Que Dios hace acepción de personas? No, jamás. Entonces, ¿de quién depende? De mí. Diga, de mí. De yo no, de mí. ¿De quién depende? De mí. Tóquese, diga de mí. De mí. Ni siquiera depende de su marido, de su esposa, ni de sus hijos, ni de sus padres. Porque si usted tiene fe, su fe tiene que traer recompensa a su vida. Por eso escuche cómo comienza esta parte. Dice, mirad, hermanos. Ese mirad quiere decir, pongan atención. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Cómo es la incredulidad? Mala. ¿Qué provoca la mala incredulidad? Un corazón malo. ¿Y qué hace el corazón malo? Se aparta del Dios vivo. Ahora, cuando una persona se apartó de Dios, escuchen lo que me va a contestar. Cuando una persona se aparta de Dios, ¿se aparta porque es buena o porque es mala? Ajá. Piense lo que me va a contestar. Cuando un cristiano se aparta de Dios, ¿es porque su corazón es bueno o malo? ¿Entiende lo que pregunto? Cuando un cristiano se aparta del Dios vivo, ojo, del Dios vivo. Hay muchos dioses con minúsculas, dioses muertos, que tienen oído y no pueden oír, que tienen boca y no pueden hablar, que tienen pies y no pueden caminar, tienen manos y no pueden palpar, no pueden respirar y no tienen poder para hacer lo bueno ni lo malo. Acá está hablando del Dios vivo. ¿Cuánto Dios vivo hay? Uno solo. ¿Cuál es? El mío. Diga, el mío. El mío está vivo. ¿El suyo? ¿Qué Dios tiene usted, vivo o muerto? El mío está vivo. ¿El suyo? Entonces hay un solo Dios vivo. ¿Coincidimos en eso? Ahora bien, vuelvo a la pregunta. Un cristiano que lo deja a Dios, que se aparta de Dios y del Dios vivo,
¿Tiene su corazón bueno o malo? Usted no puede creer que alguien que lo deje a Dios siga siendo bueno. Cuando yo hago estas preguntas, es para que usted tenga certeza en su corazón de la convicción que tiene que haber en usted. Usted no puede creer que alguien que se haya apartado del Dios vivo puede seguir siendo una buena persona. Por favor, entiéndalo. Entonces usted tiene que tener esa certeza y esa convicción. ¿Cómo usted puede creer? Acá se lo está diciendo, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando una persona se aparta del Dios vivo, ¿por qué se apartó? Porque no le creyó a Dios que Dios iba a hacer lo que Dios habló. Sino, ¿por qué se apartan las personas de Dios? Si se apartan del único Dios vivo, dígame, ¿a dónde van a parar? Si Dios vivo hay uno solo. Uno solo. Y si se apartan del Dios vivo, es porque su corazón es malo y está cargado de incredulidad. Y si un corazón está cargado de incredulidad, es porque no le creyó a Dios cada vez que Dios habló a su vida. Entonces, una persona apartada, gloria a Dios si a tiempo Dios le concede la oportunidad de arrepentirse y volver, pero cuando una persona se apartó del Dios vivo y dijo, basta, esa persona tiene un corazón malo. No puede tener corazón bueno. Por eso usted tiene que saber con quién comparte tiempo. Por eso usted tiene que saber a quién le confía sus sueños. Por eso usted tiene que saber cómo está el corazón de la persona si está apartada de Dios. ¿Está apartada de Dios? Tiene un corazón malo. ¿De qué? De incredulidad. Pregunto, ¿a usted le conviene compañías como esa? Claro que no. Porque un enemigo de Dios no puede ser amigo de un hijo de Dios. Yo sé y entiendo que hay gente muy sentimentalista y tal vez sus sentimientos le juegan una mala pasada y a lo mejor usted puede decir, pero pasa que conmigo esa persona siempre ha sido buena. Claro, hay muchos inconversos buenos, pero buenos no quiere decir santo. Porque sea bueno no quiere decir que tenga Cristo en su corazón. Más aún, Cristo dijo, cuando le dijeron, maestro bueno, y Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno no hay ni siquiera uno. Porque el Padre no busca gente buena, busca gente santa. No sirve ser bueno, y quiero que me entienda, no sirve ser bueno para entrar al reino de los cielos, sirve ser santo, no bueno. Porque dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. No dice sin bondad, dice sin santidad nadie verá a Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, usted tiene que saber que cuando hay personas muy sentimentalistas, eso puede definir
y jugarle una mala pasada cuando usted tiene que hacer algo con la convicción de la fe. Porque los sentimientos, Dios no se mueve por los sentimientos, el diablo sí maneja los sentimientos. Cuando una persona es muy sentimentaloide, que todo lo mide por el no siento o sí siento, es muy fácil que el diablo maneje la voluntad de personas así. Mas cuando usted se mueve por la convicción de la palabra, no entran en juego los sentimientos. Hará lo que deba hacer. Aunque su corazón sienta otra cosa, pero la convicción de la palabra le llevará a hacer lo que es correcto. ¿Se entiende esto? Entonces, nunca se deje llevar por personas que se han apartado del Dios vivo, porque la palabra ya nos está diciendo que tienen corazón malo de incredulidad. Ahora, antes de que se aparten, ¿qué hay que hacer con ellos? Dice el 13, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Cuándo? Cada día. ¿Y qué es exhortar cada día los unos a los otros? ¿Qué es exhortar? Me hablan todos juntos y no entendí nada. ¿Qué es? Animar. ¿Qué más? Corregir. ¿Qué más? ¿Qué más? Advertir. Direccionar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más es exhortar? Alentar, creo que ya lo dijeron. ¿Qué fue lo primero? Animar, alentar, bueno, por ahí anda. Dice, exhortaos los unos a los otros cada día, escuche, entre tanto que se dice hoy. ¿Qué es lo que se dice hoy? ¿Qué es hoy? Entre tanto que se dice hoy, hoy. Entre tanto que se dice hoy. ¿Qué es hoy? ¿Por qué hoy? Porque el Señor especifica un tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el único tiempo que nos pertenece es el hoy. El tiempo que ya pasó, ya no podemos hacer nada. El futuro le pertenece al Señor, pero el nuestro es el hoy. ¿Cuándo nosotros debemos accionar? Hoy. ¿Cuándo nosotros debemos soltar ataduras? Hoy. ¿Cuándo nosotros debemos perdonar? Hoy. ¿Cuándo nosotros debemos hacer lo correcto? Hoy. Porque siempre el hoy nos pertenece a nosotros, porque es en el tiempo en el que Dios nos permite vivir. Porque ya mañana, que forma parte del futuro, ya no nos pertenece, porque el que tiene el poderío para saber si nuestros ojos se abren es Él. Y si hoy no hemos hecho lo correcto, mañana no tenemos la certeza porque el mañana no es nuestro. ¿Y qué pasó si hoy nos vamos a descansar y no hicimos lo que hoy teníamos que hacer? La vi a la Pepa sentada, pero ni me acerqué para que venga ella primero a pedirme perdón. ¿Y quién te garantiza que mañana tus ojos se abren? Por eso dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado, por más que te pueda traer satisfacción momentánea y carnal, porque el pecado a veces es dulce. ¿Está de acuerdo usted? ¿A veces dulce el pecado? ¿A veces placentero el pecado? ¿A veces jugoso el pecado?
¿Por qué no se anima a contestar? No. Las consecuencias del pecado son amargas. El pecado es placentero, aparentemente, pero la consecuencia es la muerte. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué trae el engaño, el pecado? Engaño. ¿Qué trae el pecado en el hombre? Que su corazón se vaya endureciendo cada vez más y se va haciendo más engañoso cada vez más. Por eso dice la Biblia, exhortaos los unos a los otros. Por eso los líderes tienen que exhortar a la gente que están en sus grupos, a ver cuántos no vinieron hoy. Y ya para mañana todos los líderes tienen que estar llamando y exhortando a la gente que están ministrando y liderando a ver qué pasó que no vinieron, porque ese es su deber, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo hay que exhortarlo? Todos los días, cada día. Y alguno podrá decir, bueno, pero si yo estoy en todas las reuniones. Pasa que algunos toman exhortar como retar. Ah, ahí está. Y hasta que usted no cambie el chip en su cerebro, ¿qué es lo que significa exhortación? Para usted siempre exhortar va a representar eso. Retar. ¿Cómo me dio la pastora? ¿Me está entendiendo? Entonces habrá cosas que usted va a tener que cambiar para que pueda entender el verdadero significado de lo que dice cada palabra. Y dice, comienzan las preguntas. Ahora, antes de las preguntas dice el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo. Ahora, ¿qué es un participante? ¿Qué es un participante de cualquier cosa? ¿Qué es para usted un participante? Porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Qué es ser participante? Ser parte de algo. Ser parte de la iglesia. Participantes de Cristo. Hay mucha gente que va a la televisión, a diferentes programas de participación, de juegos, y conforme las preguntas, si aciertan hasta el final, ganan plata, ¿verdad? Ahora con la cuestión del mundial están dando los 8 escalones del mundial. ¿Cuántos ven ese programa? ¿Nadie lo ve, che? ¿No le interesa el mundial? Ahora quiero oírlo. ¿No le interesa el mundial? ¿Le interesa? ¿Quién dijo sí? Ah, y si juega Argentina a la hora de la reunión, ¿qué va a hacer usted? Ah, o sea que usted va a dejar el partido para venir a la reunión. Ah. ¿Cómo? Cuando termine la reunión. Qué ocurrencia, ¿no? Ahora, usted se ríe, escúcheme, usted se ríe porque tiene la plena certeza que nosotros nunca haríamos eso. Pero ¿y si yo le digo que hay congregaciones que dejan de hacer reunión para que la gente vea el partido?
Es más, si yo le dijera que la gente se convoca en la iglesia y ahí le ponen televisores para que en vez de hacer reunión la gente vea partido, esté atento porque usted va a oír, va a saber que lo que digo es verdad. Va a llegar el mundial y usted de alguna iglesia se va a enterar que cambian las reuniones por el partido. Usted sabe que podemos bromear como usted lo está haciendo, se está riendo, está diciendo, José dice que podemos ver, pero usted sabe que eso aquí no va a pasar. Pero en otros lados pasa. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué nos motiva en el corazón? ¿A tomar la palabra o no? ¿Qué nos motiva en el corazón a creerle a la palabra o no? ¿Qué tengo en primer lugar en mi corazón? ¿A quién tengo en primer lugar en mi corazón? Entonces, cada uno debiera tener la respuesta inamovible a esas preguntas. Y nada ni nadie debiera moverlo a usted, porque ya se los dije, se los adelanté a los primogénitos también, ni se les ocurra que si algún día Argentina juega sábado a la tarde, no va a haber clase de primogenitura, habrá clase de primogenitura igualmente. Como si tocara la noche, habrá clase, reunión normal, porque siempre Dios está primero. Siempre Dios está primero. Entonces, eso hace también que se marque en nosotros de qué estamos hechos para ser participantes. ¿Qué nos mueve a ser participantes de Cristo? Entonces, dice, somos hechos, ya está garantizado, ya está determinado, somos hechos participantes de Cristo. Ahora, ¿de qué participamos de Cristo? Piense. ¿Cómo? ¿De qué participamos de Cristo? Somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Así que fíjese si no tenemos participación en Cristo. Cuando nos acercamos a la mesa del Señor, como lo vamos a hacer el domingo próximo, después vamos a hacer el anuncio, comemos de su carne y bebemos de su sangre. Somos partícipes, somos participantes de Cristo. ¿Y para qué? Fíjese para qué. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿De qué principio habla? ¿De qué principio habla? Todos hemos tenido un principio. Y no estoy hablando del principio a la entrada en este mundo, en esta vida. Todos hemos tenido una entrada natural con el nacimiento biológico, pero todos hemos tenido una entrada espiritual con el nacimiento espiritual. Entonces dice, hemos tenido un principio y cada uno sabe cuál ha sido su principio, en qué año nació espiritualmente. Alguno un mes, un año, 2 años, 5 años, 20 años, 30 años, no sé. Cada uno sabe el día que se ha entregado a Cristo. Ese día que nació espiritualmente comenzó su principio de confianza. ¿Por qué? Porque cuando uno nace espiritualmente y empieza a crecer y es un bebé, note la gran diferencia. Todo lo creemos. Pero vamos creciendo y ya nos hacemos, lo sábelo todo. Como que ya nadie me puede enseñar, como que ya nadie me puede decir nada porque nos creemos que la sabemos a todas. Entonces ya no está esa confianza del principio. Por eso en un momento dado Jesús le tuvo que decir a la iglesia,
tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? El primer amor es ese amor invariable que cada uno de nosotros depositó en el Señor cuando le hemos recibido como Señor y Salvador. Esa es la confianza del principio. Pero ¿qué fue pasando a lo largo de los años? Que ya nos hicimos los cancheros. Que ya nos hicimos, ¿quién es el líder para corregirme? ¿Por qué me tiene que mandar el líder si yo tengo mi pastor para que me corrija? Entonces, como que ya se nos subió el corazón. Y el Señor dice, tengo contra ti. Ojo que cuando Dios dice, tengo contra ti, es contra ti. Si el Señor está en contra, quiere decir que no lo tenemos a favor. Por eso dice, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Ya lo hemos hablado, lo hemos enseñado esto cientos de veces. Y vuelve a hacer las primeras obras. Esas primeras obras que hacías cuando estabas plenamente enamorado de mí, dice el Señor. Cuando no te importaba servir bajo la lluvia, cuando no te importaba congregar con el frío, ahora no hace mucho frío, da fiaca salir y mañana tengo que madrugar. Pero ¿y antes cómo lo hacías? Medite. Por eso el Señor dice, tengo contra ti. Y seamos honestos. ¿Más de una vez no hemos servido al Señor con ese amor del principio? Sí, más de una vez. ¿Y por qué? Bueno, porque pasó eso. No aprendimos a retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esto es muy importante lo que estamos hablando. Por eso pregunta, mire que empieza a preguntar, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes? Y siempre habla de muchos. Siempre habla en plural. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y termina el 19 diciendo, vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Lo mismo pasa con la venida del Señor. ¿Sabe que ya no se oye hablar de la venida del Señor? Ya no se oye hablar del rapto. Ya no se oye hablar de los acontecimientos que vienen. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, consideramos que eso asusta a la gente y a la gente no hay que asustarla, a la gente hay que prevenirla. Si se asusta o no, problema de cada uno, pero la gente tiene que saber los acontecimientos finales. ¿Y sabe qué? ¿Por qué mucha gente cae en incredulidad? Porque yo he oído muchos cristianos incrédulos decir, eso del arrebatamiento lo vengo oyendo desde que yo era chico, ya la oía mi abuelita que me decía eso. Y al final, ¿cuándo va a venir Cristo? Que están diciendo que Cristo viene pronto y eso es incredulidad. Cuando un cristiano se expresa de esa manera, eso es incredulidad. Entonces el engaño del pecado se apodera de su corazón y empieza a hacer cosas que no debe, porque total dice, eso ya lo vengo oyendo de hace cuántos años.
y nunca viene y nunca viene. Entonces la gente baja la guardia, deja de santificarse y dice, total, después me arrepiento, pido perdón y sigo. No va a ser así de fácil. No va a ser así de fácil. Por eso, esto es usted, la palabra y Dios. ¿Le pone fe al oír? Bien. ¿No le pone fe al oír? Allá usted. Se la arregla con Dios y tendrá que ir donde tendrá que ir por su incredulidad. Se arregla con Dios, le pone fe a la palabra, gloria a Dios, tendrá que ir donde Dios lo llevará. Esto es así. Entonces, no puede usted hacer nada por la fe de otro, ni otro puede hacer nada por su fe. ¿Tienes tu fe? Ya lo dijo Jesús, tenla para contigo. ¿A quién le va a hacer falta su fe? A usted. ¿A quién le va a hacer falta mi fe? A mí. Porque habrá situaciones donde yo la necesitaré y yo la tendré que ejercer. Habrá situaciones donde usted va a necesitar la suya y usted la va a tener que ejercer. Sí, usted la va a tener que ejercer. Por más que haya gente que le anime, que le mande versículos, pero en definitiva, usted tiene que hacer uso de su fe. Esto es así. Porque usted no puede usar la fe de otro. Y fíjese lo que dice el 4, capítulo 4. Temamos, pues. Temamos. Temamos. ¿Qué es temer? Temamos. ¿Qué es temer? No hablamos del temor del mundo, no hablamos del temor de la crisis, no hablamos del temor de lo de afuera, hablamos del temor de Dios. ¿Qué es temer entonces? Cuando el temor del mundo se manifiesta, a ese hay que reprenderlo. Pero si este temor no está, está en grave peligro. Es este el que tenemos que tener, no el otro. Entonces, ¿qué significa temer? ¿Qué es temor? Y si usted nota que este temor le falta, empiece a orar, Señor, dame de tu temor santo y reverente. Entonces, ¿qué es temor? Es respeto y reverencia a Dios. Cuando yo amo a Dios y temo a Dios, ese temor, ese respeto, esa reverencia, me va a ayudar a que no haga algo que sé que lo va a ofender a Dios. Eso es temor. Eso es temor, no es miedo. Ay, voy a aceptar al Señor para no irme al infierno porque tengo miedo de irme al infierno. No, eso es miedo, no es temor. ¿Se entiende? Entonces, si yo sé que hacer tal cosa o juntarme con tal persona y dejarme deslizar por los gustos de esa persona hace que mi conducta ofenda a Dios, yo me tengo que alejar. Cuando me alejé, entonces ahí manifesté que temo a Dios. Eso es temor. Saber que lo que hago no le ofende a Dios. Saber que lo que pienso no le ofende a Dios. Saber que con quien me junto no le ofende a Dios. Porque yo no puedo compartir con gente enemiga de Dios. Y veo que cuando se habla de esto,
Como que de hecho, ninguno de ustedes dice amén. ¿Por qué no dice amén? Sí, yo sé lo que usted está pensando. Pero ¿y cómo hago? Yo tengo hijos inconversos, tengo yernos, nueras inconversas, tengo nietos, tengo padres inconversos, ¿cómo hago? No estamos hablando de ellos. Estamos hablando de personas, amistades, juntaderas en las que usted elige. Porque a su parentela convengamos que usted no la pudo elegir. A sus padres convengamos que usted no lo pudo elegir. A sus abuelos convengamos que usted no los pudo elegir. Usted nació en una familia y le tocó lo que le tocó. ¿Le gusta bien? ¿No le gusta? Es lo que le tocó. Pero de ahí en más, cuando usted determina tener amigos malvivientes, sí ya pasa por usted. Sí ya pasa por usted. ¿Me está entendiendo? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende, Nico? ¿Sí? Usted decide. Usted elige. Lo que no puede elegir es el resultado y la consecuencia de su elección. Porque la consecuencia ya viene implícita en lo que usted escogió hacer. Después no queremos las malas consecuencias, pero bueno, ya están. Porque eso ya viene en el paquete incluido, ya viene en el combo incluido, porque elegiste lo que sabías que no debías hacer. Fíjese, Sansón. Había una orden de Dios. Los hijos de Dios nacen, no estoy hablando de los que hemos llegado al Señor grandes, o ya hemos llegado casados, o nos hemos casado en el Señor, pero hemos venido ya personas adultas, crecidos y formados. Estoy hablando de los hijos que nacen ya en el Evangelio. Ponga atención. Todos los hijos que nacen en el Evangelio no tienen opción. ¿Opción a qué? Opción a escoger de afuera. ¿Me está entendiendo? Había una orden de parte de Dios. Dios le dijo a los padres de Sansón, él va a ser consagrado, va a ser nazareo desde tu vientre, le dijo a la mamá. Por lo tanto, él no tendrá, cuando crezca, no tendrá que tomar vino, no tendrá que beber sidra, no se cortará el cabello porque en ese acto exterior yo voy a manifestar mi fuerza en él. Y una cosa más, no buscará mujer extranjera. ¿Qué quiere decir? Filistea. ¿Qué quiere decir? Incrédula. ¿Qué quiere decir? Ajena a la voluntad de Dios. Un hijo de Dios, nacido en el Evangelio de Dios, criado en el Evangelio de Dios, que vive para amar y servir al Señor, no puede, bajo ninguna circunstancia, entablar matrimonio mixto. ¿Esto es así? ¿Esto es así? ¿Me están entendiendo? Y Sansón puso los ojos en una filistea y fue a los padres y les dijo, quiero que me tomen a esta mujer por esposa. Porque Sansón sabía que había un principio que los padres tenían que estar de acuerdo y los padres tenían que bendecir esa relación. Si los padres no bendecían, se podría todo. Pero llegó el momento en que Sansón, los padres dijeron, no, muchachito lindo,
El Señor ya declaró sobre tu vida que tienes prohibido poner los ojos en una mujer filistea. ¿Qué hizo Sansón? Se rebeló, dijo, no me importa lo que ustedes digan, no me importa lo que Dios diga, yo quiero esa mujer. Y así le fue. Y usted ya conoce la historia. Usted ya conoce la historia. Entonces usted tiene que entender que desde que llegamos al Señor, ya no hay otra opción para nosotros. A eso súmele que así como llegamos con nuestros hijos, o los hijos que nacen ya en el Señor, tampoco tienen otra opción. Es Dios y en Dios, y punto. Paremos de contar. Ay, pero a mí me gusta la Pepa que es mundana. No va la cosa así. La palabra es clara. Temamos pues. Temamos pues. Pero en la iglesia no hay ninguno que me guste, che. Y bueno, ore. ¿Qué va a hacer? Ore. Si usted cree que no hay, ore. Temamos, no sea que permaneciendo, escuche, la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír de la palabra, por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Ahora, la cuestión es, ¿todos están oyendo? Sí, aún los que se duermen. El espíritu por dentro como que algo va captando. ¿Los que se duermen reciben? ¿Qué opina usted? ¿Sí o no? ¿Reciben los que se duermen? Digan, ¿sí o no? ¿Reciben los que duermen? ¿No? Es que el espíritu siempre está despierto, esa es la cuestión. La que no está despierta es la carne, pero el espíritu siempre está despierto. Claro. Aunque hay varias bromas que le han hecho a algunos que se han dormido en plena reunión. Más le voy a decir, cuando una persona, por ejemplo, está inconsciente y nosotros creemos que a lo mejor esa persona no escucha, no recibe, le voy a decir algo, el espíritu de la persona sí recibe. Está siempre consciente, porque el espíritu nunca puede quedar en estado de inconsciencia. Entonces, por ahí se ha dado caso de personas que han ido a visitar a personas ya a punto de morir en un hospital a alguien y la persona ya aparentemente no oía. Y en una oportunidad alguien empezó a ministrar al espíritu de esa persona y le empezó a hacer la decisión de fe y obviamente la persona no contestaba porque estaba inconsciente. Entonces empezó a hablarle al espíritu de la persona y mientras este hombre le hacía la decisión de fe,
A esa persona que estaba inconsciente le empezaron a correr lágrimas. O sea que el espíritu estaba oyendo, estaba recibiendo. Y en otra ocasión, el que visitó a otro enfermo en esa misma condición pidió una señal. Y hablándole al espíritu, porque cuando la persona ya está inconsciente, no se le puede hablar a la voluntad, a la carne de esa persona, porque no escucha. Entonces hay que ministrarle al espíritu de esa persona. Y dijo, si me estás oyendo, levántame la mano. Ya fue más allá este otro. Y la persona movió la mano. Por eso digo que el espíritu vive, el espíritu nunca muere. Nunca muere, porque el espíritu vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Entonces, aunque la persona esté inconsciente, hay que hacerle la decisión de fe porque su espíritu lo está recibiendo. Esto viene entre paréntesis para que usted sepa que aunque esté en estado de inconsciencia, el espíritu y el alma de la persona sí recibe. Pero ¿por qué esperar hasta ese momento, no? ¿Cuántas oportunidades habrá tenido en vida y no lo quiso hacer? ¿Por qué esperar a ese momento? Bueno, por eso digo, esto es cuestión de fe, pasa por cada uno. ¿Cuántos que teniendo oportunidad, plenamente consciente, no lo quieren recibir? Y ya cuando están en las últimas, bueno, ahí se tira la última opción. Y dice, a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. Y gloria a Dios que el día que se nos anunció las buenas nuevas, hemos sido quizás un poco más sensibles y hemos creído y hemos aceptado. Por eso estamos acá. Usted no está acá porque es buenito. Usted no está acá porque es un gran personaje. Usted está acá porque oyó las buenas nuevas, porque Dios tocó su corazón y aceptó. Por eso usted está acá. Si no, usted estaría haciendo cualquier cosa en cualquier otro lado y estaría con cualquier persona y no haciendo esto, oyendo palabra de Dios. Entonces, si usted está, es porque en el momento que usted oyó las buenas nuevas, tuvo un corazón sensible para con Dios. ¿Puede decir amén a eso? Ahora bien, se requiere de cada uno de nosotros que no perdamos esa sensibilidad para con Dios. Porque cuando un cristiano empieza a perder esa sensibilidad espiritual, es cuando empieza su corazón a cargarse de incredulidad y esa incredulidad lo hace malo. Y la incredulidad lo hace desobediente. Por eso debemos aprender a no perder esa sensibilidad que hemos tenido para con Dios. Porque a nosotros se nos predicó ya las buenas nuevas como a ellos en la antigüedad. Ahora, ¿para qué está usted? Usted está para predicarle las buenas nuevas a otros que tienen que oír igual que lo hizo usted. Y que no solamente tienen que oír, escuche, porque no basta con oír. Dice acá, pero no les aprovechó el oír de la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué tiene que ponerle usted? Fe. Eso es todo. Conforme usted le ponga fe a la palabra, esa palabra va a tener resultados. Usted tiene que saber que no es la iglesia, no son los pastores, no son los líderes. Si algo no da resultado en usted, el responsable es usted, no es la iglesia.
Entonces dice, todavía hay un descanso para entrar. Ellos no entraron porque no le pusieron fe al oír de la palabra. ¿Sabe de qué descanso está hablando? Dice, queda un descanso. ¿De qué descanso está hablando? Del descanso eterno, pero no tenemos que esperar el descanso eterno para disfrutar el descanso. Nosotros ahora tenemos que aprender a descansar en Dios. Vio que hay un día que el Señor habla del día de reposo, el día de descanso. El que tiene a Cristo tiene al Señor del descanso. Eso significa que cada vez que usted esté agotado, cansado, sienta bronca por algo, se sienta cargado por algo, haya una injusticia sobre su vida, recurra al Señor del descanso. Y Él, que está morando dentro suyo, le dará el descanso que usted está necesitando hoy, ahora y aquí. Y ese descanso del que habla la palabra de Dios, es el descanso eterno, el descanso final, que vendrá como recompensa de haber vivido una vida rendido a Dios. Pero hoy es nuestro día de descanso, mañana será nuestro día de descanso, pasado será nuestro día de descanso, porque tenemos al Señor del descanso. Entonces, cuando los fariseos reprendieron a Jesús porque en el día del descanso hizo sanidad en una mujer jorobada que llevaba tantísimos años y ya ni siquiera podía levantar su cabeza porque la joroba ya la había inclinado de tal manera que caminaba mirando al piso, no se podía levantar. Y Jesús la sanó en un día de reposo, el día del descanso, que para nosotros es sábado en la Biblia. Y los fariseos no vieron el milagro, los religiosos no vieron el milagro, sino que los reprendieron. Y dijeron, hay 6 días para que los hombres trabajen y hagan su obra. En este día ni milagros se podían hacer. Y Jesús les reprendió y dijo, yo soy el Señor del descanso. O sea que tenemos al Señor del descanso. Y usted tendrá que ser honesto en reconocer que hay situaciones que cuestan descansar en Dios. Pero habrá que hacerlo, porque solo así sus cargas serán quitadas, el yugo será quitado y usted podrá seguir firme y adelante, confiando en Dios, esperando en Dios, creyéndole a Dios, porque de otra manera no podemos vivir en esta tierra. Amén. Póngase de pie. Y mire que creerle a Dios a veces implica hacer cosas muy locas y raras, como les tocó a algunos hombres de Dios. Imagínense en la época en que vivió Noé. En la época que vivió Noé, usted puede encontrar toda la historia de Noé en el libro de